El día de hoy, en Emociones y Virtudes, vamos a entender de qué se trata la ira y qué hacer con ella. Todos, incluyéndome, sentimos ira incluso varias veces al día. Hace como 10 minutos, de hecho, cuando fui a encender esta lámpara, no cabía el enchufe en el espacio que tiene como la conexión. Y me di cuenta de algo que ya venía pensando hace un rato, que cuando nosotros sentimos rabia, sea pequeñita como la que sentí hace 10 minutos, o ira, una ira de más dimensión, se refiere a una reacción rápida de nuestro sistema cuando no estamos siendo creativos. Cuando me detuve después de ver que no cabía en el espacio y me detuve, primero por supuesto sentí como, qué fastidio, después me detuve a pensar y en ese momento cuando me detuve a no sentir eso y a mirar qué era lo que estaba ocurriendo, me di cuenta que el enchufe estaba cerrado y por eso no entraba. Lo que hice fue como abrir las dos conexiones de aluminio que trae un enchufe para que encajara bien. Cuando sentí que no estaba encajando y la rabia me vino, yo no había, por supuesto, dado con la solución. Entonces la rabia tiene que ver con una reacción a algo que no está ocurriendo como yo quiero y es justo lo que viene antes de yo haber sido creativo o haber tenido el espacio para pensar en la solución. Entonces la ira realmente es una de las emociones que yo personalmente siento que nos mueve a un cambio de visión y de vida de forma seria. La ira, al menos en mi vida y en mi caso, han sido uno de las palancas de cambio más importantes y cuidadosas que he tenido, porque la ira ciertamente se sabe que las emociones no son ni buenas ni malas, pero a mí la ira no me parece buena para nada. Tiene su lado de locura, es una emoción que remite directamente a una reacción que no controlas. Entre paréntesis, yo llamo a eso locura. Algo que te controla y tú no puedes en ese momento controlar. La ira entonces es contraria a la creatividad porque algo que está afuera es capaz de crear en ti una reacción que además es dañina en vez de ser todo lo contrario, que desde adentro de ti creas algo hacia afuera que es positivo, que es para mí la creatividad, la creación, la capacidad de poder nosotros poner soluciones. La ira sería especialmente el camino contrario. La ira es muy humana, obviamente, es nuestro lado, de hecho, más humano. Sentido biológico, reactivo, reptil. Para muestra, un bebé. Los bebés tienen explosiones de ira maravillosas cada tanto durante el día. Nosotros tenemos una ligera diferencia con los bebés cuando sentimos ira por alguna razón. Una es que podemos a lo mejor en algunas oportunidades guardarla o sostenerla dentro, pero la principal diferencia es que al bebé se le va a quitar y por lo general no se va a quedar con ese sentimiento. Los adultos cuando sienten ira, por lo general crean una especie de rencor o resentimiento por lo ocurrido. Esa es la diferencia entre la ira de los bebés y la ira del adulto. Es ahí donde yo diría, porque una cosa es la teoría que dice las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son parte de nosotros, pero a la práctica yo he sentido que la ira en el momento en que ocurre me ha dejado realmente algo negativo, sobre todo dentro, y es algo que realmente puede causar, además de causar daño interno, causar daño a un tercero, a un otro, a alguien más alrededor de ti, con lo cual es algo que yo quisiera trabajar todas las veces que venga, decidiré trabajarla. En el fondo está directamente conectada con la tristeza, que realmente cuando tú veas a una persona que está bien iracunda,
en el fondo siente una profunda tristeza que exterioriza a partir de la rabia. Yo pienso en la práctica que son dos cosas distintas, pero sí están conectados a una sensación de pérdida o de no tener algo o de carecer de una cosa. De hecho, la persona iracunda o yo misma cuando me he sentido así es porque me he sentido amenazada o desvalorizada o con mi espacio invadido o abusada de alguna manera. Entonces, por supuesto, la ira sí que nos remite como a un espacio de nosotros en donde no nos sentimos poderosos ni capaces ni lo suficientemente fuertes como para que la situación que nos está rodeando sea algo que nosotros podamos manejar. Entonces, ¿qué hacemos con la ira? Cuando nosotros sentimos ira, una de las primeras cosas que sucede es la separación. De hecho, cuando alguien está en ira, cuando alguien está tomado por la ira, lo primero que ocurre es que lo que está alrededor de él se repele. Esa persona corre a los que tiene alrededor con su actitud, genera en los otros miedo y la huida de los demás. Entonces esa persona lo que hace es barrer con todo lo que tiene alrededor y quedarse sola y quedarse aislada en un sentimiento de que no es parte de todo eso que tiene alrededor. Entonces una de las cosas que sí realmente ocurre con la ira es que nos hace sentir que no somos parte de, que no tenemos comunión con lo que nos rodea ni con el otro. Entonces la ira nos remite a una sensación de no estar en unidad con el todo y con los otros. Hay dos virtudes principales que si nosotros cultivamos sería la cura definitiva para ser presos de la ira, no para dejar de sentirla, porque siendo humanos y siendo entes biológicos estamos ante la posibilidad de poder ser presa de esto. Pero ahí es donde entonces, como humanos que somos, también pensantes y no solamente entes biológicos, tendríamos la gran oportunidad de poder desarrollar y darle espacio también a las virtudes, que es nuestra parte no animal, que sería nuestra parte superior, nuestra capacidad espiritual, intelectual, racional, de poder construir algo más allá de mi ser biológico, puro. Entonces, hay dos virtudes, dos cosas a alimentar y a construir directamente relacionadas. Una sería la humildad y la segunda sería la benevolencia. Otro nombre sería la tolerancia. La humildad también se refiere a una aceptación. La humildad tiene que ver con una forma madura de ver las cosas y de lo que es tal como es. Sería un acto de aceptación de la realidad, de mi realidad como persona, incluso de lo que yo misma puedo dar como persona y lo que puedo esperar de los otros realmente y de la situación, de la realidad. Es como aceptar lo que hay. Eso también es humildad y sería una de las cosas que van en contra de la ira, cuando aceptamos lo que es tal como es. La otra virtud sería la benevolencia, que es como la puerta directa a la serenidad y tiene que ver también como con la tolerancia al error, la tolerancia a las equivocaciones, tanto las mías como la de los demás, como el error, el código de error de las cosas. Cuando tenemos esa serenidad, esa benevolencia con el mundo, conmigo y con los demás, seguramente cuando algo no suceda como yo quiero que pase, lo primero que va a venir no sería una reacción de inconformidad con lo que está afuera o el deseo inmediato de que las cosas sean como yo quiero, sino que vendría la aceptación y la tranquilidad de que esto es lo que es y una relación más bien al agradecimiento de lo que ocurre y de lo que pasa afuera y una interpretación diferente. Quizás
esta cola me está salvando de encontrarme algo más adelante que pudiera no ser bueno para mí. O si no hubiese este retardo, de repente algo que no era bueno para mí hubiese ocurrido. Entonces me estoy salvando de algo, voy a confiar en lo que pasa y voy a esperar con serenidad, y mientras tanto daré mi atención a lo que está a mi alrededor que pueda ser positivo. Sé que suena como teoría, pero no lo es. Yo lo he puesto en práctica en algunas ocasiones y realmente sí es posible llevarlo a la práctica. Y los resultados para la experiencia de vivir cotidiana, día a día, segundo a segundo, es muchísimo más, básicamente más bello.